Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de este módulo 6 de Física 2, en la cual vamos a abordar la actividad que les estoy compartiendo en pantalla. Muchos de ustedes ya la han entregado. Realmente son actividades sencillas y muy prácticas para poder utilizar el contenido de los temas que se están viendo a través de la plataforma. Solo hay que mencionar algo muy importante en la entrega de estas actividades, sobre todo porque tienen un ejercicio. En este caso es el punto 3, donde dice resuelve el siguiente problema. Imagina un recipiente cerrado que contiene un gas. Si se le añaden 2500 joules de calor al sistema y simultáneamente se realiza un trabajo de 1200 joules sobre el sistema por parte de los alrededores, ¿cuál es la variación de la energía interna del sistema? En cada ejercicio que se resuelva, es importante que se compartan los datos y el desarrollo de este, como la información y el paso a paso de cómo van haciendo las cosas. De nada sirve que me compartan simplemente el resultado porque de esa manera no se aprecia que ustedes hayan adquirido el conocimiento pertinente del tema de los temas que involucran para la realización de esto. Sí, entonces esa es la importancia. Por favor, considérenlo. A todos aquellos que ya les revisé y pues tuvieron ahí un puntaje un poquito menos, fue debido a esto, ¿no? Entonces es importante que incluyamos el desarrollo, el planteamiento del problema para apreciar el aprendizaje que ustedes adquirieron a través de los temas que tuvieron que explorar para lograrlo, ¿no? Este es en cuanto a la actividad 2 y ahora vamos a irnos a lo que es la presentación para poder comprender un poquito más de todo lo que la física hoy en día nos comparte para que nuestra vida, para optimizar tiempos y procesos de determinadas áreas de nuestro día a día. En esta ocasión vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica y la energía. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí en esta nos hacemos la pregunta de qué estudia la termodinámica. En la clase pasada creo que les mencioné que muchas veces aplicamos estos procesos o fenómenos de la física, pero no conocemos cuál es el término adecuado con el cual les podemos llamar, ¿no? Entonces aquí la termodinámica nos muestra que es una parte de la física que estudia el comportamiento del calor y la energía y cómo ambos se transforman y transfieren entre sistemas. Aquí en el lado derecho, antes de continuar con la lectura, podemos ver algunos ejemplos, como hervir agua para el té o el café. Entonces ahí estamos aplicando este fenómeno de la física de cómo se comporta el calor, ¿no? Al momento de que nosotros estamos hirviendo o calentando agua para el té o el café o para X bebida. Encender un aire acondicionado en verano. Entonces aquí hablamos de energía. El motor de un automóvil en marcha es energía. El sol calentando la superficie de la Tierra, pues es un calor. ¿Sí? Analiza fenómenos, esta ley de la termodinámica, analiza fenómenos que ocurren constantemente en la naturaleza y en la tecnología que usamos cada día, lo que les mencionaba, ¿no? Estos términos se han aplicado, o más bien pienso que la ciencia visualizó estos procesos, estos fenómenos y los adoptó
como parte de la física, porque estos ya se encontraban en nuestro entorno, en la naturaleza y demás, ¿no? Sus principios se explican desde lo más simple hasta lo más complejo, porque el agua hierve, cómo funciona un motor o porque una habitación sin calefacción se enfría en invierno. Estos procesos, estos fenómenos que se presentan o que vivimos diariamente, bueno, son parte del estudio de la termodinámica como una rama de la física. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde abordamos el concepto de energía. Voy a mover aquí esta parte para acá. La energía se define como la capacidad de producir cambios en un sistema físico. Es una propiedad fundamental de la materia y se presenta en múltiples formas, todas ellas interconvertibles entre sí. Sin energía no habría movimiento, calor ni vida. Así de fácil, tan sencillamente como esta definición nos explica. Si no hay energía, no habría movimiento. Entonces, hay una energía cinética que está asociada al movimiento, una pelota rodando, el viento, el agua de un río. Ese sería una energía cinética que está en movimiento. Energía potencial es aquella que se almacena por posición o estado, una pelota en reposo sobre una altura. La energía térmica relacionada con la temperatura de los cuerpos, el calor del sol, el fuego de una vela, etc. Y la energía eléctrica producida por el movimiento de cargas eléctricas. Alimenta nuestros dispositivos, que es la que más utilizamos. Sin esta, nosotros nos volvemos locos porque no sabemos qué hacer sin energía eléctrica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí les voy a compartir un video que nos habla de los tipos de energía. Usar tu nueva Didi cuenta digital es como tener dinero extra todos los días, porque tu dinero crece hasta 15% al año. Disponible siempre. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea tipos de energía. A pesar de que nos referimos de manera común a la energía, como cuando decimos que estamos muy cansados y no tenemos energía, esta tiene una definición más completa. La búsqueda de alternativas cada vez más eficientes y amigables con el ambiente han hecho que la energía es un foco de estudio cada vez más centrado en encontrar nuevas fuentes de energía que puedan satisfacer nuestra necesidad y a su vez sean lo menos dañinas para el planeta. En términos científicos, la energía se puede definir como la capacidad de efectuar un trabajo, donde las unidades que se utilizan son la fuerza por la distancia. Toda forma de energía es capaz de ejercer una fuerza a lo largo de cierta distancia. En este video veremos algunos tipos de energía y sus aplicaciones. Empezaremos con la energía solar, la cual es la principal fuente de energía de la Tierra. Este tipo de energía calienta la atmósfera de la superficie terrestre, estimula el crecimiento de la vegetación a través de la fotosíntesis y en los últimos años los científicos han prestado mucha atención a esta energía, ya que es una fuente natural que se puede aprovechar, por lo que se han creado paneles solares los cuales retienen la luz solar, que es una forma de radiación electromagnética compuesta de fotones. Los paneles solares, por lo general, están hechos de silicio y otros semiconductores, y su función principal es almacenar energía recabada del sol. En varios lugares del mundo, específicamente donde los rayos del sol son constantes, se han colocado paneles solares para ocupar esta energía, ya que es muy limpia. El siguiente tipo de energía es la eólica.
la cual es el resultado del aprovechamiento de la fuerza del viento. Esta energía es muy atractiva debido a que el impacto ambiental es mínimo y es una de las energías más eficientes del mundo. Para poder aprovechar esta energía se necesitan crear parques eólicos, es decir, lugares donde hay mucho viento y espacio. En estos lugares se crean molinos de viento, los cuales cuentan con aspas hechas de materiales ligeros para que puedan girar con el viento. Estas aspas están conectadas a una turbina, la cual está conectada a su vez a un generador que convierte la energía cinética en eléctrica. Energía hidráulica. Este tipo de energía se crea a partir del movimiento del agua. En este tipo de energía se aprovecha el movimiento natural del agua, por lo que se considera una energía muy amigable con el ambiente. Por lo general se instalan las plantas hidroeléctricas en los ríos, ya que su agua siempre está en movimiento. En la actualidad, la energía hidráulica es la energía renovable que más energía eléctrica genera en el mundo. El funcionamiento de la energía hidráulica es similar al de la energía eólica, ya que la presión del agua hace girar las paletas o aspas, que a su vez están conectadas a una turbina, transformando la energía cinética en mecánica, y la energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Energía nuclear. Como su nombre lo indica, este tipo de energía se genera a partir de los núcleos de los átomos, a través de la división de estos. Aunque suene muy extraño de decir, la energía nuclear es limpia. La cuestión es que se debe de tratar muy cuidadosamente, ya que los átomos con los que se trabaja son de elementos radioactivos, ya que estos son más fáciles de separar gracias a sus grandes masas atómicas. En términos simples, la energía nuclear se encarga de dividir los núcleos de los elementos radioactivos y al dividir los átomos se genera mucha energía. Los elementos radioactivos son muy inestables, ya que con la mínima energía los átomos se excitan liberando neutrones, los cuales al chocar con otros átomos radioactivos se van a dividir liberando más neutrones, lo que llevará a una reacción nuclear en cadena. Lo importante de una reacción nuclear en cadena es saber cómo detenerla. De lo contrario, pueden ocurrir catástrofes nucleares muy perjudiciales para el ambiente y los seres vivos de dicho ambiente. Volviendo a la energía nuclear, una vez que se generó la energía a partir de la división de los núcleos atómicos, se genera mucho calor. Este calor se usa para convertir el agua en vapor. Y con este vapor de agua se harán girar unas turbinas, las cuales a través de un generador se producirá energía eléctrica. Energía mecánica. Como vimos en los tipos de energía anteriores, a pesar de que todos o en la gran mayoría se usan energías renovables, en algunas de ellas tienen que haber generadores que muevan turbinas con aspas, las cuales generan un movimiento. En la energía mecánica ocurre un movimiento gracias a otro tipo de energía que es la cinética, que es la energía que se genera cuando un cuerpo está en movimiento. Como es el caso del agua, que al estar en movimiento genera que las aspas de las turbinas se muevan. Y también la energía mecánica depende de la energía potencial, que es la energía que tiene que ver cuando un cuerpo está en reposo y este depende de la distancia, ya que la energía potencial es la energía retenida que se libera una vez que el cuerpo está en movimiento. Y una vez al estar en movimiento, el agua hace que se muevan las paletas de la turbina. Los juegos mecánicos son otro ejemplo de energía mecánica. De hecho, esto va implícito en el nombre. Si vemos el siguiente juego, cuando el carrito está en la parte de arriba, se dice que hay energía potencial, ya que el carrito está en reposo y el carrito cuenta con una masa, una posición, que es la altura,
y la gravedad está de por medio. Cabe mencionar que entre mayor altura haya entre el carrito y la parte más baja de la montaña rusa, mayor energía potencial habrá. Cuando el carrito se mueve, toda la energía potencial se transformará en energía cinética, ya que ya hay movimiento. Entonces, en la energía mecánica se realiza el movimiento de cuerpos que generan un trabajo mecánico. Estos fueron algunos ejemplos de tipos de energía. Voy a detener aquí el video y si se dan cuenta, aquí podemos ver visualmente todos los tipos de energía con los que contamos, ¿no? Y principalmente la eólica, que creo que no le han dado la difusión y no le han sacado provecho realmente, porque hay zonas en México en donde se pueden implementar este tipo de hélices con las cuales podemos obtener mucha energía limpia, así como la energía solar, que realmente esa sí está teniendo mucho auge. El considerar tener paneles en casa o en las empresas o en los edificios para evitar consumir tanta energía eléctrica y de tal manera ayudar a mantener nuestro ambiente un poquito más sano de lo que está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos son fenómenos o procesos que la misma naturaleza nos está brindando y debemos de considerar utilizar este tipo de energías que estamos viendo aquí en la pantalla. Sin embargo, hay más tipos de energía como se muestran a continuación. Energía calorífica, luminosa, química, eléctrica, sonora, geotérmica, magnética, metabólica, entre otras. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Ok, tuvimos la oportunidad de ver en este video, vamos a regresarnos aquí a la presentación. Es importante que identifiquemos los tipos de energía como nos mostraba y también sacar provecho de ellos, ¿no? La energía eólica y la energía solar son dos tipos de energías limpias que debemos de aprovechar y así evitar consumir tanta energía eléctrica, que todo esto se ve reflejado en la producción, la demanda y por lo tanto perjudicamos directamente a nuestro ambiente. En esta diapositiva podemos ver que el tema es el calor como transferencia de energía. ¿Cómo se transfiere el calor? Por conducción, convección y radiación. A través de conducción, perdón, a través del contacto directo entre sólidos, el mango metálico de una sartén caliente, eso es por conducción. Cada vez que un objeto esté caliente y lo acercamos a otro, por conducción se va a calentar. Tal vez no tanto como el principal, pero sí se va a calentar. Entonces ahí hay una forma de transferencia de calor. Por convección, mediante el movimiento de fluidos, líquidos o gases, el agua hirviendo en una olla. Por convección, entonces se va difundiendo el calor a través de todo el líquido o todo el gas. La radiación, sin necesidad de un medio material, el calor del sol que llega a la Tierra. Esos son tres ejemplos muy claros de cómo se transfiere el calor. ¿Sale? El calor no es una sustancia ni una propiedad de un cuerpo, es un proceso de transferencia de energía térmica. Y aquí acabamos de ver y checar los ejemplos que les comparto de qué manera se transfiere este.
Energía interna de un sistema. Estos temas son relevantes para la segunda actividad y ahorita, más adelante lo vamos a abordar. La energía interna es la energía total contenida en las partículas microscópicas de un sistema, la suma de su energía cinética y su energía potencial. A mayor temperatura, mayor agitación molecular y mayor energía interna. Ahí está explicado mejor a qué se refiere la energía interna de un sistema. La temperatura, a mayor temperatura, las moléculas se agitan con mayor velocidad. En agua caliente, las moléculas se mueven mucho más rápido que en agua fría, fluyen más. Presión y volumen. La energía interna también depende de la presión ejercida sobre el sistema y del volumen que ocupe. Comprimir un gas aumenta su temperatura interna. El estado de la materia. Al cambiar de sólido a líquido o a gas, la energía interna varía, aunque la temperatura permanezca constante durante el cambio de fase. Son diferentes situaciones en las cuales podemos apreciar este fenómeno de la energía interna. Vamos con la siguiente. Y aquí vamos a hablar sobre la primera ley. La energía no se crea ni se destruye. ¿Sí? La primera ley de la termodinámica que establece el principio de conservación de la energía aplicado a los sistemas termodinámicos. La energía total de un sistema aislado permanece constante, solo puede transformarse de una forma a otra o transferirse entre sistemas. Aquí estamos viendo la fórmula para poder encontrar la energía aplicando la primera ley de la termodinámica. Aquí tenemos un ejemplo. En un motor de automóvil, la energía química del combustible se transforma en calor y trabajo mecánico. No se pierde energía, simplemente cambia de forma. Por eso lo que menciona la primera ley, no se crea ni se destruye. Se va adaptando a las condiciones, a las necesidades de este fenómeno, en este caso, el movimiento de un automóvil a través del motor. Y aquí podemos apreciar las variables que se consideran cambio en la energía interna del sistema, el calor y el trabajo. Si el sistema recibe calor y no realiza trabajo, toda la energía aumenta su energía interna. Eso es muy importante. El flujo natural del calor y la entropía. La segunda ley de la termodinámica nos dice algo que ya intuimos. El calor fluye espontáneamente siempre del cuerpo más caliente al más frío. Es lo que mencionábamos ahorita de cómo se transfiere la energía por convección. Aquí nos habla otra vez de eso. El objeto más caliente va a transferir ese calor al que esté más frío. Ese es el tipo de transferencia de convección, como lo acabamos de ver hace un momento. Esta ley introduce el concepto de entropía, perdón, una medida del desorden o el grado de dispersión de la energía en un sistema, en cualquier proceso espontáneo. La entropía total del universo siempre aumenta o se mantiene igual, nunca disminuye. Aquí tengo un ejemplo, un cubo de hielo en un vaso de agua tibia se derrite espontáneamente. El proceso inverso sería el agua enfriándose sola para formar hielo, no ocurre de manera natural. El proceso inverso no. Vamos a continuar y hablamos ya aquí de la tercera ley. Voy a mover esto para acá. El cero absoluto y el límite de la entropía. La tercera ley de la termodinámica establece que a medida que la temperatura de un sistema se acerca al cero absoluto, su entropía tiende a un valor mínimo constante, idealmente cero para un cristal perfecto. Esto implica que es físicamente imposible
alcanzar el cero absoluto por los valores en centígrados. Fíjense bien, el cero absoluto es igual a esto, a esta medida de grados centígrados, menos 273. Entonces, realmente no tengo las temperaturas del polo norte, pero yo creo que no se alcanzaría o no sé realmente, ¿no? Porque es importante. Criogenia. Los laboratorios criogénicos trabajan a temperaturas cercanas al cero absoluto. No llegan al cero absoluto, pero son cercanas para estudiar propuestas como la superconductividad. El cero absoluto es el límite inferior de temperatura en el universo. Ningún objeto puede ser más frío que 0 K, que el cero absoluto. ¿Sí? Entonces ya no hay, después del cero absoluto, ya no hay algo más frío. Ya llegamos al límite de este. Voy a mover esto por acá. Pasamos a la siguiente. Y en este video, con este video vamos a despejar cualquier tipo de duda sobre lo que son las leyes de la termodinámica. Vamos a verlo. No hay nada como tener el respaldo de Amex Chat para recibir ayuda con solo un mensaje. Nada como Amex. El Prime Day de Amazon llega del 23 al 29 de junio. It's just the way you make me. ¿En qué se parecen una sopa enfriándose en tu mesa y el motor de un automóvil? Seguro que ya sabes porque ya viste el título del video. Hoy hablaremos de estos principios útiles en física, ingeniería, química y biología y que explican desde el mecanismo de una gigantesca locomotora hasta la función de la microscópica mitocondria y todos los procesos donde haya intercambio de energía. Así es, lo que todas esas cosas tienen en común son las leyes de la termodinámica. Una explicación sencilla. Muchas gracias a Marisol del canal Pasos por Ingeniería por ayudarnos con el contenido de este video. Visita su canal, te dejamos links en la descripción. Las primeras máquinas de vapor se inventaron en el siglo XVIII y desde el principio sus inventores se preocuparon por cómo hacerlas más eficientes, es decir, cómo lograr que hicieran más trabajo con menos energía. Varios científicos enfrentaron el reto. En el siglo XIX, Sadi Carnot estableció el principio que se convertiría en la segunda ley. Luego, Rudolf Clausius y William Thomson, célebremente conocido como Lord Kelvin, enunciaron la primera y definieron la segunda, e hicieron contribuciones significativas que sentaron las bases para el desarrollo de la tercera ley que definió Walter Nernst, ya entrado el siglo XX. Finalmente se añadió la ley cero, que serviría de base a las demás. Así, de la mano de la revolución industrial, surgió la disciplina de la termodinámica. Por cierto, en griego, termos significa caliente y dynamis, fuerza, poder o capacidad. Para entender qué dicen cada una de estas leyes, primero conviene explicar qué son la temperatura, la energía térmica y el calor, que suenan parecido, pero son cosas muy diferentes. Todos los objetos están formados por átomos y moléculas, y aunque los veas ahí muy quietecitos, en realidad sus moléculas están en constante movimiento, empujándose unas a otras como niños revoltosos. Unos quizás son más revoltosos que otros, pero podemos sacar un promedio de la energía cinética que tienen las partículas. A ese promedio le llamamos temperatura y es lo que podemos medir con un termómetro. Ahora bien, si sumamos la energía de todas las partículas del objeto, obtenemos un total al que llamamos energía térmica. Entonces, dos objetos pueden tener la misma temperatura, pero si uno es más grande, tendrá más energía térmica simplemente porque tiene más partículas en movimiento. Por último, si tocas ese objeto y tiene mayor temperatura que tú, sus partículas revoltosas empujarán a tus partículas. A esa transferencia de energía térmica la denominamos calor. ¡Auch! La temperatura se mide en grados como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La energía térmica en joules y el calor también en joules o calorías.
Un par de definiciones más. Por sistema entenderemos una región o fragmento del universo que estamos examinando. Puede ser un objeto o una colección de objetos. Su entorno es lo que lo rodea, técnicamente el resto del universo. Si el sistema permite flujo de calor hacia o desde el entorno, se dice que tiene paredes diatérmicas. Si no lo permite, sus fronteras son adiabáticas, aunque en la realidad no existen las paredes adiabáticas perfectas. Ahora sí, veamos las 4 leyes. Ley 0, equilibrio térmico. Es el principio más fundamental. El equilibrio térmico se refiere a la igualdad de temperaturas de manera que no hay intercambio de calor. La ley dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces esos dos sistemas están en equilibrio térmico entre ellos. Si el objeto A está en equilibrio con el objeto B y B está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Quizás suene muy obvio, pero este principio hace evidente que si dos objetos están en equilibrio térmico con sendos termómetros y estos muestran la misma temperatura, los objetos estarán en equilibrio térmico entre ellos aunque no estén en contacto. Esto establece a la temperatura como el indicador de equilibrio térmico, lo que posibilita todas las mediciones y obtención de datos que se hacen en un laboratorio de termodinámica. Primera ley, conservación de la energía. A partir del principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se deduce que la energía térmica puede transformarse en otras formas de energía y viceversa, y por lo tanto producir trabajo. Imagina el cilindro de la máquina de vapor más básica. Al introducirle energía térmica, el agua se transforma en vapor y ocupa un volumen mayor, lo que hace que se mueva el pistón. El calor ha producido trabajo. Este trabajo se puede utilizar para desplazar cargas como lo que hace una locomotora. Por ejemplo, si representamos la transferencia de calor con la letra Q, la energía interna con U y el trabajo con W, tenemos que delta Q es igual a delta U más delta W. O sea que el calor transferido es igual al cambio de la energía interna más el trabajo realizado. O lo que es lo mismo, el cambio en la energía interna es igual al calor que se transfirió hacia o desde el sistema menos la energía que requirió el trabajo realizado. Oye, Javi, ¿qué me recomiendas para aprender sobre inteligencia artificial? Algo que sea práctico, no solo teórico, ¿sabes? Pues mira, solo hay una formación que te recomiendo y Todo medido en la misma unidad. Por ejemplo, joules. Dato importante, si el calor es absorbido por el sistema, Q será positiva y si realiza trabajo, W es positivo. Si en cambio el trabajo se realiza sobre el sistema, W será negativo y si el sistema pierde calor, Q será negativa. Si en el sistema el volumen permanece constante, pero la temperatura y la presión cambian, se dice que el proceso es isovolumétrico y no produce ni recibe trabajo. Un calorímetro funciona de manera isovolumétrica. Si lo que se mantiene constante es la temperatura y lo que cambia es el volumen y la presión, o sea, todo el calor se convierte en trabajo, el proceso es isotérmico. Un motor ideal sería isotérmico y si la presión permanece constante, pero la temperatura y el volumen cambian, el proceso es isobárico. Un calentador de agua aplica un proceso isobárico. Segunda ley, entropía. Ninguna máquina o sistema puede tener un 100% de eficiencia. O sea, no es posible convertir toda la energía en trabajo porque parte de la energía se convierte en sonido y la fricción vuelve a convertir la energía cinética en calor, lo que hace que el sistema pierda energía hacia el entorno. La entropía se puede entender como el desorden y representa esta inevitable pérdida de la capacidad de convertir calor en trabajo. Otra manera de expresarlo es: el calor siempre fluye de las regiones de mayor temperatura hacia las de menor temperatura y nunca al revés.
Un plato de sopa caliente se enfriará si se deja a temperatura ambiente, calentando levemente sus alrededores. Aunque haga calor, la energía nunca pasará del aire a la sopa si la sopa está más caliente, y el agua de un vaso le pasará su calor al cubo de hielo en su interior, calentando el hielo y enfriándose ella, y no al revés. De la misma manera en que una gota de tinta se dispersa en el agua y es prácticamente imposible que vuelva a juntarse toda en el mismo punto. Un sistema puede disminuir la entropía a nivel local, pero siempre a costa de aumentar la entropía en su entorno. Un ser vivo crea orden en su cuerpo, aumentando el desorden a su alrededor, lo que significa que la entropía siempre aumentará en el universo como totalidad. La entropía es una idea compleja. Si quieres saber más sobre ella, hace tiempo hicimos un video explicando este concepto y si puede significar la destrucción del universo. Corre a verlo. Bueno, primero termina este. Tercera ley, el cero absoluto. ¿Recuerdas que imaginamos a los átomos y moléculas como chiquillos revoltosos? Pues la tercera ley estipula que literalmente no se pueden quedar quietos. Cuando baja la temperatura de un sistema, la energía, el movimiento de las moléculas, también baja. Si se quedaran completamente quietas, diríamos que alcanzan el cero absoluto, cero energía. Pero el cero absoluto solo existe en la teoría. En la práctica, el movimiento nunca se detiene. La tercera ley dice, es imposible bajar la temperatura de cualquier sistema a cero absoluto en un número finito de pasos. Por eso se dice que el cero absoluto es teórico, porque teóricamente se podría lograr con una cantidad infinita de procesos. En el mundo físico, las cosas más frías que te puedes imaginar todavía se mueven bastante. En el espacio existe la nebulosa de Boomerang, que está a más o menos 272 grados Celsius bajo cero, lo que equivale a 1 Kelvin. En laboratorios se ha logrado enfriar sustancias a fracciones de grados Kelvin por apenas unos segundos, pero nunca se ha logrado el cero absoluto. Esta es otra forma de enunciar la ley. La entropía de una sustancia cristalina a temperatura cero absoluto sería igual a cero. Y como no puede haber materia sin energía, esto es imposible. ¿O no? Las leyes de la termodinámica son esenciales no solo para nuestra comprensión del mundo, sino también para muchas aplicaciones tecnológicas. Todo tipo de motores y generadores de energía eléctrica las aplican, incluyendo los nucleares o los de energías renovables, y también los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Además, son útiles para entender a nivel físico la conversión de energía lumínica en energía química que realizan las plantas, o la producción de energía en las células animales que realizan las mitocondrias. Incluso tiene implicaciones filosóficas relacionadas con el origen y el destino del universo. Curiosamente. Muchas gracias de nuevo a Marisol Maldonado de Bas. Ok, yo creo que se puede apreciar mejor, se pudo comprender mejor a qué se refiere cada una de las leyes de la termodinámica. ¿Sí? Y con esto terminamos la exposición, pero nos vamos a ir a lo que es el ejercicio y la actividad en la cual debemos de dar solución al ejercicio. ¿Sí? Aquí estamos, ya lo había leído, ya había dado lectura al ejercicio que tenemos que hacer. Prácticamente es aplicar fórmula directa, pero también hay que realizar un resumen de al menos 3 cuartillas utilizando tus propias palabras sobre los temas que involucran al módulo 2. Sacar las ideas principales, los conceptos claves y posteriormente elaborar el resumen. Ok, yo creo que esta actividad también es muy sencilla. Ya hay varias personas que ya lo hicieron, ya llevamos 3 actividades. Entonces, les recomiendo que ya la tengan a la mano porque esta se vence el 21 de junio. Ok, entonces es mañana
súbanla adecuadamente. A veces la plataforma se satura, pero es importante que no se esperen hasta el final para poder hacerlo. Creo que con el contenido que vimos hoy, tienen más noción de lo que van a hacer para esta actividad 2. Bueno, con esto concluimos esta sesión. Solo nos queda una sesión más, que será el siguiente sábado. Recuerden ponerse al corriente con sus actividades si aún no han realizado la primera, para que puedan acreditar este módulo. Muchas gracias, buenas tardes.